In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Comenzamos hoy esta serie de 10 lecciones como una ayuda para preparar el seminario de síntesis. Vamos a seguir la obra esta de El orden de las verdades católicas y sus preámbulos, que es la segunda edición de una cosa que preparé del orden de las verdades católicas. Me figuro que lo tenéis ya todos, y si no, en mi página de academia, ahí está el enlace para descargarlo. Lo de academia es una versión, no es exactamente la que vamos a ver ahora, porque luego corregí algunas cuestiones de comas o de estilo, pero básicamente es lo mismo. O sea que si no tenéis el libro físico, no tenéis este último PDF, podéis ver lo de academia. Bien, el objetivo de estas 10 clases va a ser tener como una mirada de conjunto del orden de las verdades católicas. Aquí en este librito pongo también otra cosa sobre los preámbulos de la fe, los preámbulos de las verdades católicas, que están en el anexo, lo tenéis aquí. Sobre esto probablemente dedicaremos también alguna lección, pero ya una cosa suplementaria que no entra dentro de estas 10 para preparar el seminario de síntesis. Fijaos la estructura que tiene esta obrita, en la introducción lo detallo un poquitín más. Primero hablaremos de la verdad de los misterios cristianos. A cada uno de estos bloques, de estos 5 bloques, dedicaremos más o menos unas dos sesiones, 2 horas, estas sesiones de 45 minutos cada uno. La verdad de los misterios cristianos, lo que sería un poco cuestiones que denominaríamos de teología fundamental, el tema de las fuentes de la fe, metodología teológica. El segundo, el misterio de Dios creador, que es obviamente la parte central. Hablaremos de Dios en cuanto que es uno, hablaremos de las personas divinas. En tercer lugar, la moral como el retorno de la criatura racional a Dios. Después de haber dicho algunas cosas sobre Dios y sobre las criaturas que dependen de Dios, veremos cómo la criatura retorna a Dios. Aquí saldrán también cosas sobre el tema de la gracia, etc. En cuarto lugar, el misterio de Cristo, nuestro Salvador, tanto lo que sería la cristología como la soteriología. Y finalmente, el misterio de la Iglesia, orientada no solo a la Iglesia en este mundo, sino también a la patria del cielo, con una breve conclusión. Bien, esta es un poco la estructura que vamos a seguir. Tenéis aquí la parte de las abreviaturas, que esto nos interesa menos. Veréis sobre todo la del Catecismo de la Iglesia Católica, los documentos para la Congregación de la Fe en la edición que preparé yo, el Denzinger, y luego lo que es simplemente las referencias a la Suma de Teología de Santo Tomás, que es lo que utilizaremos, porque nos vamos a centrar sobre todo en las grandes afirmaciones magisteriales y grandes razonamientos de Santo Tomás, no por ser de Santo Tomás, sino por ser especialmente precisos y especialmente verdaderos, y nos van a ayudar para esta labor de síntesis. Pero para entenderla mejor, antes de nada vamos a ir un momentín a la introducción. Fijaos que en la introducción lo voy a ir desplegando. Bueno, recuerdo al principio, en los números 1 y 2, o sea que esto está un poco el propósito de esta obra, de mostrar la relación entre las diversas verdades reveladas, porque fijaos que en este seminario de síntesis se trata de ver la relación de unas cosas y otras, que cada uno forme su propia síntesis a partir de todo lo que ha estudiado, a partir, por supuesto, de la revelación, tal como la ha presentado la Iglesia. De ahí el título, El orden de las verdades católicas. Y aquí indico lo de que he añadido un anexo. La primera cosa que hay que recordar es que estamos hablando de verdades católicas, porque alcanzamos la verdad de Dios con mayúscula, pero para alcanzar la verdad de Dios con mayúscula, mientras estemos en este mundo, necesitamos afirmaciones, proposiciones que son verdaderas. Este valor lo conocemos gracias a la Iglesia, que es la columna y el cimiento de la verdad. Y además, fijaos, se ha empleado el término verdades
no solo dogmas, para incluir no solo las proposiciones de fe, esas son de las que vamos a partir, esa es la más importante, pero ya veremos que hay diversos grados de enseñanzas de la Iglesia, eso lo sabéis y hay que tenerlo en cuenta, de ahí que se haya hablado en general de verdades. También otra cosa importante para seguir la obrita esta, encontraréis de vez en cuando la señal esta, con esta indicación, quiere decir que se manda de un epígrafe a otro, de un numerito a otro, tiene los pervínculos, con lo cual dando ahí podéis encontrar inmediatamente el número al que remite. De todos modos está todo numerado por párrafos para facilitar las referencias o si queréis repasar alguna cosa. Bien, vamos a basarnos, como os indico aquí, en las grandes declaraciones del sucesor de Pedro, de los concilios ecuménicos, que obviamente son una explicación de la revelación y son una explicación de la Sagrada Escritura. Siempre se podrá decir por qué se han seleccionado unos textos y no otros, pero realmente todas estas grandes declaraciones objetivamente son lo más importante, porque, repito, están reflejando la palabra de Dios y están reflejando esa tradición. Lo que sí conviene es, en este primer apartado, hablar de verdad y verdades católicas, tener como una visión de conjunto de los grandes problemas que se han ido planteando en la historia y cómo la Iglesia ha tenido que ir respondiendo, repito, para que no se corrompiera la palabra de Dios y para que se comprendiera correctamente. Fijaos que, así brevísimamente, podríamos decir que la primera gran crisis se da en el siglo II y es la crisis gnóstica, porque ahí se pone en duda la bondad de la materia, se pensaba que el mal procedía de Dios, los gnósticos deformaron muchos contenidos de la fe, mantenían, diríamos, la terminología, pero el sentido que le daban era completamente distinto. En su momento sabéis que destacó mucho San Ireneo para defender la fe contra estas herejías y a lo largo de los siglos posteriores, en los siglos IV y V, todavía se recogieron ecos de esas controversias, pero no hay así grandes declaraciones, digamos, de concilios o de papas del siglo II. Sí que hay alguna cosa suelta, pero, repito, no con la intensidad que encontraremos después. En el siglo IV, como ya sabéis bien, las grandes discusiones son de tipo trinitario. En concreto, si el Hijo es consustancial con el Padre, y si el Espíritu Santo es consustancial con el Padre y el Hijo. Y aquí tenéis los grandes concilios de Nicea y Constantinopla. En cambio, en los siglos posteriores, del siglo V al VII, más bien las discusiones son de tipo cristológico. Y ahí van a ser muy importantes los concilios de Éfeso y Calcedonia, algunos de cuyos aspectos fueron retomados de nuevo en el segundo y tercero de Constantinopla, con lo cual, digamos, sobrepasamos los siglos V y VI para entrar en el séptimo. Es cierto que también en esta época hubo polémicas en torno a la gracia, con todo el tema del pelagianismo, las reliquias del pelagianismo, y en torno a los sacramentos. La cuestión de la validez de los sacramentos, independientemente de la dignidad o indignidad del ministro. En ese sentido fueron muy interesantes las intervenciones de los obispos y concilios locales, sobre todo en África, en las que también intervino el sucesor de Pedro. En la Edad Media, fijaos que volvemos un poco a encontrar problemas anteriores en un contexto nuevo. El Concilio IV de Letrán tiene que condenar nuevas formas de dualismo, que eso nos podía recordar a cosas de los gnósticos, errores trinitarios y errores sacramentales, solo que ahora ya, diríamos, se presentan de una manera bastante más sofisticada. También hay intervenciones pontificias en temas de antropología teológica, la cuestión del alma, algunas cuestiones sobre la gracia, pero como veis son cosas que ya habían salido antes, pero se tratan de nuevo. Al final de la Edad Media, y con el breve precedente del Concilio II de León, nos encontramos en el Concilio de Florencia con cuestiones referentes al Espíritu Santo en aquel contexto de unión con los orientales, pero desde el siglo XVI ya los grandes problemas se van a dar en la antropología teológica. Hay alguna indicación en el Lateranense V sobre el tema de la inmortalidad del alma, que se puede conocer de una manera natural, y luego sobre todo el Concilio de Trento, donde van a salir temas claramente
sobre la antropología teológica, el pecado original, la gracia, pero también los sacramentos, la cuestión de las fuentes de la revelación, porque ahí en Trento, como sabéis, en el 16 tenemos esa respuesta a la Reforma protestante. Después de Trento encontraremos nuevos problemas sobre la naturaleza de la Iglesia, más cosas de antropología teológica, con los temas de naturaleza, libertad y gracia, todas las controversias jansenistas. Pero luego ya en el siguiente concilio, el Vaticano I, que sabéis que por motivos históricos se tuvo que interrumpir bruscamente, van a salir cuestiones de la relación fe-razón y el misterio de Dios ante las filosofías modernas de corte idealista, pero también aspectos de eclesiología, aunque se quedaron simplemente en el tema de explicar la misión del sucesor de Pedro, su primado de jurisdicción y su infalibilidad. Posteriormente, después del Vaticano I, hubo un magisterio más abundante de los romanos pontífices en el nivel del magisterio ordinario, tratando cosas que no había podido tratar el concilio, y hubo que responder de nuevo a problemas que suscitaba el pensamiento moderno. Y aquí tenemos toda la crisis modernista. Lo que pasa es que en su conjunto van a predominar temas que tienen que ver con la Iglesia y temas que tienen que ver con la revelación. Por supuesto, como os indico, tenemos también la definición de algunos dogmas marianos, y aquí es especialmente preciso el magisterio de San Pío X y de Pío XII. El Vaticano II, sabéis que se planteó como un concilio pastoral, aunque obviamente había explicaciones doctrinales, y los textos más importantes para una síntesis dogmática, en cuanto que presentan un resumen de cosas que ya se habían dicho antes, es el texto sobre la revelación, la Dei Verbum, y el texto sobre la Iglesia, la Lumen Gentium. En la época posconciliar, con frecuencia hemos encontrado un rechazo, a veces organizado y sistemático, contra la enseñanza secular de la Iglesia, como os digo aquí, a partir de presupuestos filosóficos o ideológicos más o menos explícitos. Es decir, se malinterpretó el deseo de Juan XXIII de exponer con nueva fuerza y nuevo lenguaje la fe cristiana, pero lo que hicieron muchísimos fue presentar un cristianismo acomodado a las modas de los tiempos o a las ideologías del momento. Tenéis en toda esta época posconciliar diversas intervenciones pontificias para aclarar bastantes cosas, y nos fijaremos especialmente en las de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Obviamente la Congregación para la Doctrina de la Fe, si intervenía y si interviene, es en nombre del Papa y por voluntad del Papa. Lo que pasa es que sus documentos suelen ser mucho más precisos, con lo cual en esta época encontramos una multitud enorme de intervenciones pontificias. Pensad todas las decenas de miles de páginas de los Insegnamenti, pero la mayor parte son homilías o discursos de ocasión, salvo alguna intervención especialmente fuerte de Juan Pablo II, que ya veremos, diríamos, para intervenciones más precisas, más claras, que cumplan el papel magisterial de determinar claramente una cuestión. Tenemos sobre todo los textos de la doctrina de la fe, y por eso los citaremos más. Bien, después de haber dado como este viaje rapidísimo, esta panorámica por las grandes cuestiones que se han debatido, os recuerdo que de lo que se trata en este curso y con este libro y con lo que tendréis que estudiar vosotros es llegar a que el lector forme una síntesis. Para esto hace falta profundizar en los textos ofrecidos con el conocimiento previo de la Sagrada Escritura, que ya lo tenéis, para asimilarlos de manera orgánica. Obviamente, para eso también hay que pedir la luz del Espíritu Santo, pero lo fundamental es ver la relación de unos misterios con otros a partir siempre del misterio de Dios. Por eso os decía que el centro va a ser lo que diremos en el capítulo segundo. Obviamente, todo lo que vais a leer para la preparación del examen de síntesis, con la preparación del bachillerato, de las diversas tesis, os va a servir, pero se trata de esto, de ver la armonía, el nexo, la relación de unos misterios con otros. Fijaos, por ejemplo, si no se precisa bien la distinción entre Dios y el mundo, o entre Dios y el espíritu humano, no se van a entender las fórmulas cristológicas que hablan de Cristo como verdadero Dios o verdadero hombre. O si no se entiende bien la distinción entre Dios y el mundo,
¿qué es lo que quiere decir la necesidad de la gracia? Si ya todo el mundo, toda persona tiene la gracia, todo está salvado ya, pues entonces, ¿qué querría decir? O sea que, como veis, hace falta tener siempre presente el tema del misterio de Dios y a partir de ahí comprender los otros misterios. Quiero decir, profundizar un poco porque son cosas que nos superan, como veremos inmediatamente, pero tratar de buscar ciertas comparaciones, tratar de entender mejor lo que dice la Sagrada Escritura. Y fijaos que el seguir a Santo Tomás es precisamente por este gran mérito que tiene de relacionar unos misterios con otros y con el hecho de haber captado como pocos la trascendencia divina que va a formular con la filosofía del ser, al mismo tiempo su conocimiento de los padres de la Iglesia, de toda la palabra de Dios. O sea que en ese sentido Santo Tomás nos va a dar una cantidad enorme de ayuda para realizar esta síntesis. Porque nos va a ofrecer, nos va a ayudar a ver la relación de unas cosas con otras, nos va a proporcionar toda una serie de indicaciones de corte filosófico, de corte sistemático, que son perfectamente coherentes con la revelación y que por tanto nos van a ayudar a tener como esa visión de conjunto, que es lo que buscamos. Porque, por desgracia, lo que nos hemos encontrado en muchas ocasiones, sobre todo en desarrollos teológicos posteriores al Vaticano II, que han entrado en el camino de una especulación, tanto filosófica como teológica, que no distinguía de modo adecuado entre Dios y el mundo, o subordinaba las verdades de fe a una misteriosa captación previa de Dios que no conseguía librarse de resarios ontologistas. Fijaos que esto, en el planteamiento de Rahner con ese Forgriff, que hay una captación previa de lo que es Dios y en razón de eso otras, las mismas afirmaciones dogmáticas o morales quedan como subordinadas y quedan como una cosa categorial frente a lo que sería esa captación de Dios trascendental. Claro, por ese camino la síntesis teológica se acaba desvaneciendo y se disuelve en un planteamiento pues, o de corte idealista o dentro de las muchas filosofías que se han empleado. Por eso os digo que lo que algunos han querido presentar como espíritu del concilio en realidad era un cierto remix del espíritu del idealismo alemán o del principio de inmanencia típicamente moderno. En estas cosas obviamente nunca jamás entró el Vaticano II. Más bien todo el magisterio, ya desde mediados del siglo anterior, había venido advirtiendo sobre este riesgo de quedarse con lo peor de la modernidad. Fijaos que en la modernidad tenemos el desarrollo científico, tenemos todos unos desarrollos lógicos extraordinarios, tenemos toda una cantidad de cuestiones tecnológicas, pero en el punto de la filosofía, de la ontología, ahí, no hay grandes aportaciones. Las grandes aportaciones vinieron en otros campos. Por eso sería erróneo que nos quedáramos con lo peor de la modernidad. Hay que quedarse con lo mejor, no con lo peor. Y en ese sentido, las invitaciones de Santo Tomás nos proporcionan una base filosófica que además es perfectamente coherente, no con la modernidad, sino con la superación de la modernidad que viene de la misma ciencia. Esto, el que quiera profundizar esto en el anexo de preámbulos de la fe, aquí lo explico con más detalle, ahora no me puedo detener, pero simplemente indicar que, diríamos, el problema de una multitud de teólogos es que han partido de esa mezcla del principio de inmanencia con el adaptarse a las costumbres o a las modas de los tiempos y han hecho una interpretación del Vaticano II como si fuera un inicio absoluto, lo cual es absurdo. El único inicio absoluto es Dios. El único inicio absoluto, si queremos decir, es que Cristo ha venido para hacerse hombre y salvarnos. Ni el Vaticano II, ni el Vaticano I, ni ningún concilio puede ser un inicio absoluto de nada. Simplemente pues una reunión episcopal en la que se precisan una serie de temas, sobre todo cuando en el Vaticano II no hay ninguna definición dogmática. O sea, querer tomar una serie de cosas que ellos han entendido del Vaticano II, que muchas veces ni siquiera son los mismos textos, como un inicio absoluto, es algo que no tiene el más mínimo sentido. Bien, y lo que aquí os comento eso, que trataremos de apoyarnos en las grandes declaraciones magisteriales, que como veréis van a estar obviamente apoyadas en la Sagrada Escritura, y para esto nos va a ser luego muy útil la enseñanza de Santo Tomás.
Y para cerrar ya esta introducción, que nos estamos alargando demasiado, os recuerdo lo que pongo en el subtítulo. En el subtítulo decía sugerencias para una síntesis teológica, porque en efecto esto no son más que sugerencias. La síntesis teológica, como os digo aquí, conlleva una asimilación personal. Cada uno debe formar su propia síntesis y aquí lo que se hace es ofrecer materiales de manera ordenada para ayudar a ese objetivo. O sea, no es que cada uno pueda decir lo que le dé la gana o que, diríamos aquí, nos inventemos la verdad, no. La revelación es la que es, la escritura es la que es, las fórmulas dogmáticas son las que son, pero cada uno debe realizar ese trabajo de asimilación, porque cada uno relacionará estas virtudes pues, con su experiencia cristiana, con, digamos, preocupaciones que tenga respecto a la fe, preocupaciones pastorales, lo que sea. Cada uno debe formar la propia síntesis para adquirir esa mente teológica. Diríamos, el poder juzgar todas las cosas a la luz de la revelación. Como os digo aquí, no me he fijado en libros o en autores de moda, porque esos van cambiando continuamente. Los que estaban de moda en los 70 no son los que están de moda ahora y por ahí no vamos a ningún sitio. Con lo cual, al final de cada uno de estos capítulos, sugiero una serie de documentos de la Iglesia que entiendo que son especialmente importantes e iremos viendo continuamente referencias a Santo Tomás. Y también, como os digo aquí, la misma estructura de esta obra es una sugerencia. Los mismos temas se podrían haber organizado de otra manera. Pensad que a lo largo de la historia de la teología ha habido muchas maneras de exponer la teología. Pensad que aquí básicamente sigo la de Santo Tomás en la Suma de Teología, pero el mismo Santo Tomás en otras obras sigue otro orden distinto. Se podría hacer una síntesis a partir de las virtudes de fe, esperanza y caridad, como hace San Agustín en algunas de sus obras. O sea que en ese sentido puede haber diversas organizaciones, pero creo que esta es especialmente clara. Aquí os lo describo un poco en el número 15, que es lo que hemos dicho ya, antes. Y sobre todo lo que recuerdo aquí, que este texto es simplemente una ayuda para el seminario de síntesis. O sea, no se trata de sustituir la síntesis de cada estudiante, sino cada uno tiene que elaborar su propia síntesis, o sea, no poneros a redactar un ensayo sobre cómo organizaríais la teología, el que quiera lo puede hacer perfectamente, sino una síntesis interior, profundizar a partir de los contenidos de la fe, a partir de aquellas cosas que afirmamos por la fe, ver toda la realidad a la luz de eso, y eso requiere por razonamiento, eso requiere relacionar unas cosas con otras, compararlas con realidades naturales, etc. Eso es la teología. Pues bien, estas páginas simplemente quieren ser una ayuda para esto. Bien, pues dichas estas cosas de la introducción, vamos a iniciar el capítulo primero, la verdad de los misterios cristianos. Fijaos aquí, parto de la Dei Verbum porque es un resumen bastante bueno de cómo se estructuran, cómo hay que comprender los misterios cristianos. Quiso Dios con su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad. Por Cristo, la palabra hecha carne, y con el Espíritu Santo, pueden los hombres llegar hasta el Padre y participar de la naturaleza divina. En esta revelación, Dios invisible, movido de amor, habla a los hombres como amigos, trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. El plan de la revelación se realiza por obras y palabras íntimamente ligadas. La verdad profunda de Dios y de la salvación del hombre, que transmite dicha revelación, resplandece en Cristo, mediador y plenitud de toda revelación. Bien, como os digo aquí, este pasaje de la Dei Verbum nos ofrece una visión de conjunto de lo que es la revelación, pero tenemos que detallar algunos de sus elementos y sobre todo detallar los presupuestos. Fijaos, aquí la Dei Verbum está hablando de este diálogo de amistad. Dios llama al hombre como a un amigo, pero claro, para que haya amistad tiene que haber conocimiento. Si no podemos conocer y no podemos hablar de Dios con nuestro lenguaje, todo este párrafo sería una ilusión, sería una cosa completamente falsa, con lo cual eso debemos tenerlo en cuenta. Por otra parte,
También la misma Iglesia nos ha recordado que esta comunicación con Dios, esta amistad que nos ofrece Jesucristo, es conocer a Dios en un nivel que supera las posibilidades de la razón. Obviamente, no es algo que podamos con nuestras solas fuerzas, porque si no, no haría falta recibir el don del Espíritu Santo ni nada de este estilo. Por otra parte, hoy es muy importante, en un contexto pues, de relativismo y de sociedades tan multiculturales, insistir y recordar que la plenitud de la revelación se encuentra en Jesucristo. No es que deba ser complementada por otras religiones. Y hay que recordar, por tanto, la manera de acceder a esta revelación y de profundizar en ella. Y estas cosas son justo lo que vamos a hacer ahora. Fijaos aquí en este apartado, vamos a desplegarlo. Lo primero que vamos a decir es que, vamos a ver los tres grandes apartados. Aquí en general siempre he ido con apartados tripartitos. Los capítulos siempre tienen tres partes para que luego sea más fácil retenerlo. Fijaos, la primera cuestión es, ¿nuestro conocimiento y nuestro lenguaje pueden llegar a Dios? Porque sin esto, lo que hemos escuchado antes, de ese diálogo de amor, de esa intervención de Dios para nuestra salvación, carecerían de sentido. Si no podemos decir nada de Dios, ya me diréis qué es lo que quiere decir eso. Luego veremos en qué consisten los misterios cristianos, cómo se han revelado y cuál es la respuesta de fe. Diríamos aquí aparece lo fundamental de revelación y su respuesta, que es la fe. Y en tercer lugar, cómo y dónde encontrar la revelación. ¿Dónde se encuentra la revelación? ¿Cuáles son las fuentes de la revelación? Digamos lo que es el tratado clásico de los lugares teológicos, donde diremos alguna cosa también sobre la misma metodología teológica. Por tanto, vamos a centrarnos ahora, en el ratito que nos queda, en nuestro conocimiento y nuestro lenguaje pueden llegar a Dios. Y fijaos que aquí vamos a comentar, estas dos cosas deben quedar siempre claras. Nuestro lenguaje sobre Dios es limitado, pero verdadero. Esto es fundamental porque siempre está la tentación, digamos, en personas que venían del racionalismo, o podemos conocer todo sobre Dios, o si no, ya no podemos conocer nada y ya solo queda como un sentimiento, como... No. Podemos decir cosas que son verdaderas acerca de Dios, pero no quiere decir que lo podamos conocer completamente. Nuestro lenguaje es capaz de hablar de Dios con muchas limitaciones. Que esto realmente, por supuesto, que pasa respecto a Dios, pero en general es una cosa mucho más amplia. En el tema de los preámbulos, ahí doy más explicaciones. Conocer perfecta y absolutamente una cosa no podemos, se nos escapa. Pero eso no quita que podamos decir cosas verdaderas acerca de esa realidad. Y por eso vamos a presentar luego en el apartado 1.1.2 la noción de verdad como adecuación, tal como lo plantea Santo Tomás, que es una alternativa estupenda tanto al empirismo, que nos diría que no podemos conocer nada, no podemos llegar a conocer la esencia de nada, sino simplemente quedarnos en sensaciones, o al ontologismo, que reduciría nuestro conocimiento de Dios así como una experiencia medio mística, pero de la cual luego no podemos decir proposiciones concretas. Así que vamos a ir viendo cada uno de estos pasos. Fijaos, lo primero, tenemos que recordar que nuestro lenguaje acerca de Dios es limitado, pero verdadero, o si queréis verdadero, pero limitado. De hecho, en la Sagrada Escritura aparece muchas veces de manera explícita, y es el presupuesto. Nuestro lenguaje humano puede hablar de Dios con verdad. Y fijaos que aquí el que, digamos, resume todas estas afirmaciones de la Escritura es el Vaticano I, cuando dice explícitamente que esta afirmación debe ser negada, o sea, condena esta afirmación. Dios vivo y verdadero, Creador y Señor nuestro, no puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana por medio de las cosas que han sido hechas. El concilio condena que no podamos conocer a Dios. Que acordaos que esto lo encontráis en la enseñanza positiva, la encontráis en el libro de la sabiduría, la encontráis en el discurso de San Pablo en el Areópago, o sea, aparece continuamente en la Sagrada Escritura. El libro de los Salmos muchas veces nos muestra cómo la creación nos remite al Creador. Eso sí, es un conocimiento muy limitado. Fijaos la afirmación sobre la analogía que hace el Concilio IV de Letrán. No puede afirmarse tanta semejanza entre el Creador y la criatura sin que haya que afirmarse mayor desemejanza. Es decir, tenemos un lenguaje en el cual podemos decir cosas de Dios,
pero siempre con bastante desemejanza, con bastante diferencia. Y la razón de esto es que la criatura participa del ser de Dios. El que quiera profundizar esto en el anexo, viene el tema de la participación y cómo esto se relaciona con la analogía. Por eso podemos conocer a Dios a partir de la creación, pero de una manera que es análoga. Sobre Dios podemos hacer afirmaciones verdaderas, pero muy limitadas. Por ejemplo, podemos decir de Dios que es bueno, pero su bondad es muy superior a cualquier cosa que podamos llamar bondad dentro de las criaturas. Bien, obviamente, como ya he indicado antes, la revelación conlleva un cierto conocimiento de Dios, porque sin ese conocimiento hablar de vida de amistad no tiene sentido. Para que haya amistad tiene que haber un conocimiento del amigo. Y fijaos que es que carece de sentido oponer el conocimiento y el amor, como si hablar de conocimiento fuera algo exterior o racionalista y el amor algo interior, ¿no? Fijaos que el conocimiento es una operación profundamente vital del hombre. Por el conocimiento nos asimilamos, captamos, expresamos lo conocido, es algo profundamente vital, igual que el amor, la voluntad, también es otra operación vital. Respecto al tema en concreto de nuestro conocimiento sobre lo divino, hay que recordar que nuestras palabras, que representan conceptos, tienen un significado cuando las aplicamos a Dios. Y aquí está todo el tema de la analogía. No tienen un significado unívoco. Cuando decimos que Dios es Padre, no decimos que Dios es Padre en el mismo sentido, en exactamente el mismo sentido que un Padre humano. Ahora, tampoco es un significado meramente equívoco, porque entonces aplicar palabras a Dios no querría decir absolutamente nada. Daría igual decir una cosa que la contraria. Ya en ese sentido, Dominus Jesus, este documento de la Congregación de la Fe tan importante del año 2000, recordaba que la verdad sobre Dios no es abolida o reducida porque sea dicha en lenguaje humano. Es decir, en la Sagrada Escritura encontramos cosas que nos hablan acerca de Dios. El mismo Señor Jesucristo habla en parábolas y eso no quiere decir que sean cosas falsas, sino que a partir de este lenguaje que tenemos tan limitado podemos decir cosas acerca de Dios. Lo que pasa es que no han faltado tentaciones de plantear la experiencia religiosa como algo distinto del conocimiento. Veremos en el siguiente apartado algunas cuestiones cómo la revelación supera nuestra naturaleza, pero no es algo que esté opuesto al conocimiento. Fijaos que a veces se ha planteado la espiritualidad como una experiencia opuesta al conocimiento de Dios. En el modernismo esto fue clarísimo. Para los modernistas tenemos como una experiencia de Dios, pero luego lo que es la revelación, los conceptos, es una cosa que depende de cada época, que depende de lo que esté de moda en cada momento, que depende de lo que digan las ciencias en cada momento. No, hay un lenguaje acerca de Dios que está en la revelación. Por supuesto que habrá luego todo tipo de experiencias que tengan que ver con la gracia, pero hay un lenguaje que nos permite hablar con verdad de Dios. Ya de hecho, la Congregación de la Doctrina de la Fe, al principio del siglo XXI, tuvo que condenar en el libro del padre Haidt, un jesuita que escribió Jesus, Symbol of God, Jesús como símbolo de Jesus, Symbol of God, Jesús símbolo de Dios, como si lo único que tuviéramos fuera un lenguaje puramente simbólico. Pero él entendía simbólico no en el sentido de la gran escolástica del signo, una cosa que te remite a otra, sino un lenguaje simbólico, estructuralmente poético, imaginativo, figurativo, que expresaría y produciría una experiencia determinada de Dios, pero no proporcionaría información objetiva sobre Dios mismo. Con lo cual, diríamos, nos dejaría igual. Sí, tenemos una bella experiencia, pero realmente no estaríamos conociendo a Dios y tampoco podría haber por ello una verdadera amistad con Dios. Bien, el siguiente apartado, que es quizá una cosa un poco más densa, pero que tenemos que profundizar en ello, es que hay que entender la verdad como una adecuación. Y esto es una alternativa tanto al empirismo como al ontologismo. Porque la misma posibilidad de un conocimiento limitado, aunque sea verdadero, acerca de Dios,
no ha dejado de suscitar dificultades al pensamiento humano, y esto tiene repercusiones para la teología. Si solo nos quedamos en un conocimiento sensible, más o menos elaborado, y se rechaza la metafísica, en ese caso los enunciados sobre Dios carecerán de sentido. Quedarán pues sí como un juego de lenguaje religioso, pero no podríamos decir nada acerca de la verdad. Sería un planteamiento pues empirista o neopositivista lógico o como queráis. Pero también existe otro planteamiento, y es el del ontologismo, en el cual primero tenemos como una percepción inmediata del ser absoluto, un conocimiento inmediato de Dios, y a partir de ahí conoceríamos el resto de las cosas. Diríamos, lo primero conocido sería Dios, aunque en forma de una experiencia religiosa, y luego vendría el resto de los conocimientos. De esto ha habido multitud de variedades de esto a lo largo de la historia. Pensar que en cierto modo en el mismo platonismo y sobre todo en el neoplatonismo el conocimiento del uno al final era una experiencia de la cual no podíamos decir absolutamente nada. Y en concreto lo que pasa es que hubo alguna intervención de la Santa Sede en el 1861, se rechazaron por ejemplo estas proposiciones de tipo ontologista. Decían los ontologistas, el conocimiento inmediato de Dios, por lo menos habitual, es esencial al entendimiento humano, de suerte que sin él nada puede conocer, puesto que es la misma luz intelectual. Como veis, aquí había un follón tremendo, una confusión entre Dios como causa de todas las cosas, Dios como causa del conocimiento, la luz intelectual, en fin. Aquel ser que en todo y sin el cual nada entendemos es el ser divino, que digamos todo lo tenemos que entender bajo el punto de vista de Dios. Como os digo aquí, los defensores del ontologismo buscaban una certeza de conocimiento que estimaban imposible si no se daba esa captación del ser absoluto. Pero claro, con esto, como subrayo, estaban confundiendo a Dios con el ser en general, y aunque podían tener buena voluntad de los que defendían estas cosas y muchos tenían buena fe, pero al final esto abría el camino al racionalismo, porque si resulta que lo primero que conocemos es Dios, aunque no nos demos mucha cuenta, entonces luego ya, ¿qué quiere decir que haya misterios de Dios revelados? Y ya resulta que lo primero que hemos conocido es Dios y que ahí estaría todo. Por otra parte, si las cosas solo son inteligibles en Dios, no acaba de quedar claro cómo se distinguen respecto a Dios. O sea, si para conocer un gato primero tengo que conocer a Dios, ¿cómo se distingue a Dios del gato? Tampoco estaría clara la distinción entre nuestra capacidad de entender y la luz divina. Por eso era bastante fácil desviarse desde aquí hacia el panteísmo, o, peor todavía, caer en una cierta mística, misticoide, que prescindiera de los conceptos que podemos formar acerca de Dios e incluso de los que emplea la revelación, porque solo serían secundarios en comparación con esa captación mística y experimental de Dios. De aquí al relativismo dogmático hay un paso. Fijaos que esto ha tenido multitud de variedades en la historia. Pensad, por ejemplo, cuando algunos directores espirituales decían a Santa Teresa, y ella se daba cuenta de que era una estupidez aquello, el que había que prescindir de cualquier cosa sensible, así como para disolverse en la divinidad y prescindir hasta de la humanidad de Cristo. Decía, pero ¿cómo voy a prescindir yo de la humanidad de Cristo si es el que me ha salvado? ¿Cómo vamos a prescindir de lo que nos diga la palabra de Dios, que al fin y al cabo son palabras humanas, pero que están hablando de Dios? Por eso, cuando algunos teólogos, sobre todo en línea raneriana, quieren presentar como una gran novedad que la única afirmación realmente importante es que el hombre está abierto así al absoluto y que hay como esa captación del absoluto y todos nuestros conceptos quedan relativizados, en realidad son cosas que se han dicho hace mucho tiempo a lo largo de la historia del cristianismo, y de novedad no tienen nada, son los mismos perros, solo que con otros collares. Además, por otra parte, fijaos, si esa experiencia de Dios es el fundamento para conocer cualquier cosa, nunca podremos demostrar de manera filosófica la existencia de Dios, porque es algo que se da por supuesto. Con lo cual, todos esos textos que hemos dicho antes de hablar de Dios a partir de las criaturas quedarían relativizados. O sea que por eso, la mejor manera de salir de todo esto es tomar en serio la afirmación de Santo Tomás de la verdad como una adequatio rei et intellectus, adecuación entre el entendimiento
y la realidad. Aquí lo podéis ver con mucho más detalle en el anexo, en los preámbulos de la fe. En el tema del conocimiento lo trato con mucho más detalle, pero aquí no nos vamos a entretener mucho. La cuestión es que al hablar Santo Tomás de esta adecuación, lo que te está diciendo es que las verdades no son algo que exista como en un universo aparte, que al final sería el ser de Dios, porque esto era el mundo platónico de las ideas, el entendimiento separado de los averroístas, el Dios de Descartes, el Dios naturaleza de Spinoza, el espíritu de Hegel o el horizonte absoluto de todos los objetos posibles que captamos en la anticipación del ser propio de la teología raneriana. O sea, pretender que todas las verdades están en Dios porque primero tenemos que captar a Dios y a partir de eso conocemos las cosas, ya digo, nunca acabamos de salir de un planteamiento del absoluto que sea inmanente, porque repito, si para conocer el gato primero tengo que conocer a Dios, ¿cómo distingo yo a Dios del gato? Porque entonces eso quiere decir que Dios tiene que estar relacionado con el gato y el gato tiene que estar relacionado con Dios, con lo cual no salvo la trascendencia de Dios. En cambio, Santo Tomás plantea las cosas de una manera mucho más sencilla. El conocimiento verdadero es fruto de un proceso de adecuación y readecuación del entendimiento sobre el ser de la cosa que conoce. Por eso nuestro conocimiento puede crecer, puede mejorar con el tiempo y a partir del conocimiento sensible se puede abstraer, se puede llegar a conceptos universales. En la medida en que se pueden aplicar nuevas experiencias sensibles, se van diversificando según la diversidad real de las cosas y así vamos conociendo. O sea, podemos ir aplicando de manera universal cosas que ya hemos conocido. Es obvio un conocimiento bastante limitado, pero un conocimiento real y verdadero de las cosas. Por ejemplo, Santo Tomás decía que ningún gran sabio había llegado nunca a conocer perfectamente la esencia de una mosca. Conocía cosas de la mosca, pero conocer perfectamente la esencia, conocer perfectamente lo que era la mosca, no lo había conocido nadie, ni entonces ni ahora. Repito, podemos conocer muchas cosas, pero fijaos que conocer la esencia de la mosca querría decir conocerla absolutamente, de manera que la relacionas con todas las cosas que hay en el universo. Eso evidentemente se nos escapa. Y a partir de este conocimiento de las cosas, podemos buscar por vía de nuestra razón, por vía de la causalidad, cuál es su fundamento último, que tiene que estar más allá del universo, que tiene que ser trascendente, y por eso nuestro conocimiento de Dios, como dice Santo Tomás, llega más a lo que Dios no es que a lo que Dios es. Por supuesto que a él le podemos atribuir de manera analógica y limitada conceptos, pero sabiendo que siempre nos vamos a quedar muy cortos. O sea que, como veis, se trata de recordar esta noción de verdad y evitar la tentación de buscar una certeza absoluta que fundamente nuestro conocimiento, porque esa certeza solo se va a dar cuando estemos en la vida eterna por la gracia de Dios. Ahí sí que veremos a Dios cara a cara y ahí sí que tendremos esa certeza absoluta. También, por supuesto, la fe nos da la certeza, pero nos la da por vía de la gracia y nos la da en medio de una oscuridad. O sea, si lo que buscamos es un conocimiento ya completamente cierto y completamente evidente, acordaos que son dos cosas distintas, la certeza y la evidencia, eso tendremos que esperar a la vida eterna. En este mundo tenemos certeza, que nos da la fe de lo que Dios ha revelado, pero también desde el punto de vista del conocimiento natural tenemos certeza de bastantes cosas, aunque de una manera limitada, y nuestro lenguaje puede referirse a Dios. Por eso tenemos la Sagrada Escritura. El mismo Jesucristo habla de Dios con comparaciones. Pretender esa experiencia inmediata de Dios, que vaya a sustituir todos los conocimientos antes de la vida eterna, solo lleva a deformar la noción de Dios. Porque, repito, por supuesto que tú puedes hablar una experiencia en el sentido de que Dios está interviniendo. Sí, Dios interviene para que afirmemos la fe. O sea, en ese sentido, cuando se afirma una proposición de fe, si tú la estás afirmando es porque te mueve el Espíritu Santo, lo que decía San Pablo. Nadie dice que Jesús es Señor si no es por el Espíritu Santo. Pero una experiencia no quiere decir que tú tengas ahí no sé qué fenómeno místico o hagas no sé qué cosas raras. No. Ahí la experiencia es que Dios te está moviendo para que tú proclames y tú confieses la fe. Ya digo que pretender esa experiencia inmediata antes de la vida eterna solo llevaría a deformar la noción de Dios y convertirla en un conjunto infinito e inconsistente
de todos los seres posibles, un horizonte indeterminado de la realidad, del cual no sabríamos nada. Y al final sería irrelevante que existiera o no existiera. Y obviamente ese Dios no sería el Dios vivo y verdadero que ha creado los cielos y la tierra. Bien, pues dejamos ya aquí esta primera sesión y continuaremos después con los dos apartados de este primer capítulo, la revelación de los misterios cristianos y la respuesta de la fe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.